Oye, pero ¿qué es? ¿Qué es Exactamente. A ver, vamos por partes. Por algún tiempo se les llamó filias o parafilias a nuestras expresiones comportamentales. Sé que la palabra es como expresión comportamental. Muy fácil. Todas las personas tenemos un expresiograma, que es un mapa de nuestros gustos y elementos que nos generan placer o nos permiten contactar con sensaciones placenteras. Y esos expresiogramas o expresiones comportamentales pueden ser sexuales o no sexuales. En el caso del fetichismo hablamos de objetos, de una cosa. La gran mayoría de las personas a nivel mundial somos fetichistas no eróticos o no sexuales. Es decir, tenemos objetos favoritos, cosas que nos significan algo, algo que nos regalaron. ¿Puede ser cualquier cosa? Cualquier cosa. Pero objetos, pero también como formas extrañas, no formas extrañas, sino no comunes del cuerpo, ¿no? Como que las axilas, los pies. Pero aquí todo estamos eso. hablando de fetichismo no sexual. O sea, por ejemplo, ok. cuando hablamos de un objeto, simplemente el celular. Hoy en día el celular es un fetiche. Las personas, el día que dejan el celular en casa o lo pierden, están de... Me ¿Dónde pongo está? loco, ¿eh? Exactamente. Ese es un Pasa. fetiche Sí, sí. no sexual. Sin embargo, en este caso, el celular no nos genera deseo, excitación o búsqueda de orgasmo. Cuando hay, digamos, un salto literal hacia lo sexual, un objeto, el que sea, un tenis, un cojín, El arnés. la ropa, un arnés, se puede convertir en un objeto de deseo. O sea, un tenis, por ejemplo, si habrá quien se prenda con un zapato o con... Con el Hay zapato, de hecho, es lo fetichismo más de- común, con los ¿no? Que zapatos si los mujeres, muy tacones, frecuente. Los hombres, sí. ¿no? No te Exacto. lo bueno, quites para sí. el acto sexual. Sí, claro. Me encanta que tengas los Tacones a las ¿no? estrellas, el auténtico. Tacón a las ¿Y esto estrellas. por qué pasa? Es decir, ¿en qué momento un objeto común se convierte en un objeto de deseo o un fetiche sexual? Es un tema de una impresión que se dio a nivel cerebral. Es decir, no es un aprendizaje, es algo que se dio en tu cerebro sin que te dieras cuenta y casi siempre sucedió en un momento en el que tu cerebro hizo como una impresión entre lo sexual y ese objeto. Tengo, por ejemplo, Ok, un ejemplo. Yo en la secundaria veía que el maestro de educación física no tenía mangas, entonces le hacía así y como que eso si ves y me gusta. ¿Por las podría ser un axilas? fetiche. ¿Lo dices? Como las axilas. Ok, sí. O sea, en algún ¿Podría ser? momento esa experiencia, que para otras personas no significó nada, el ver unas axilas, a ti se convirtió en algo erótico o sexual porque te prendió algo. Ajá. Y ahí quedó impresa. Entonces, muchas personas que dicen, bueno, yo soy fetichista de... hay algunos que nos ha vendido la cultura, como la ropa interior, la lencería, los juguetes Que son los sexuales. clásicos. Los clásicos, que muchas veces justo es difícil detectar hasta dónde es un fetiche genuino en esa persona o se lo vendió el medio, el porno, Claro. etcétera. Ahora, Como los pies, ¿no? Que en realidad pues es algo que yo no entiendo mucho, ¿no? Así, De por qué que te chupan excitan el los pie, pies. ¿qué haces? Pero, por ejemplo, O sea, ¿le toco la cabeza o qué? Tengo un amigo, Johnny Carmona, que es conductor de La Más Draga, que le mando saludos, Ok. que él abiertamente tiene este fetiche el por los pies. fetichismo de pies, ¿no? exactamente. Y hay muchísimos tipos de fetichismos, o sea, hay infinidad. ¿Por qué? Porque cada objeto se puede convertir en. O sea, hay por los peluches, por ejemplo, los peluches que los de jugar los niños. Hay hay, Oye, los de los obviamente, globos. Los de los globos, ¿Cómo el se llaman ballooning. estos? El ballooning. Pero ese no lo entiendo, Que es... reventar un globo les genera placer Y sexual. desinflarlo, ¿no? Es como un Desinflarlo, placer la y es... textura. Wow. El Exactamente. poppy play también sería un fetiche. O sea, Ajá. ponerte máscara y hacerle como... Y que O te el saquen a pasear, perrito. porque sí lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. pasear. Pero, Eso también ¿pero el está... hacerlo o el vestirte? El vestirte, por ejemplo, ahora que estábamos platicando del travestismo, hay travestismo que está relacionado desde el fetiche con lo sexual. Es decir, hay travestis, como lo platicamos hace poquito, que lo utilizan como las dragas, los drags o los drag kings por un tema de trabajo, porque hacen un show, pero hay quien le excita el colocarse la ropa, la textura de la Ya ropa. nada más el ponértela. El ponérsela Órale. ya los conecta con lo sexual. sexual. Entonces, ese Que ya la es un fetiche media. sexual y está relacionado con el Y travestismo. dime una cosa, ¿sería malo si alguna persona no tiene ningún fetiche? No, acuérdate que en sexualidades no hay buenos ni malos, Ni sencillamente hay distintas expresiones. Ahora, ¿cuándo un fetiche podríamos revisarlo a nivel de terapia? Como todo, cuando está... Exceso. Más allá del exceso, cuando no está consensuado. O sea, por ejemplo, claro. yo soy fetichista de ropa interior usada. Y me la robo. Y te la robas. Ahí estás pasando por encima de los derechos de alguien más. Sí, ya te estás pasando de Porque lanza, sí. te estás llevando los chones de Lau o de Carlos sin que se enteren, etcétera. O hay quien, por ejemplo, ¿Qué? es fetichista desde el voyeur, desde el observar. Ese me gusta. Y entonces, pero es como si tú te pones Pero- a ver a tus vecinos mientras se bañan pero sin su siempre es consentimiento. consensuado, ¿no? Exacto. Siempre tiene que ser consensuado. Pero si Claro. uno de tus chavos le encanta que lo vean y es consensuado y tú disfrutas muchísimo verle, esa es una expresión comportamental en donde esa persona se convierte
por así decirlo, en el fetiche, sin ánimo de cosificar a una persona. Y bueno, si el vecino te deja la ventana abierta, pues a lo mejor es que Hay también unos que quiere lo que hacen lo adrede, Ya escuches uno y lo que hace veas, adrede ¿no? también. Cuando sabes así de, ay, pues como que está Me han viendo, contado, dice ¿no? la Me han contado por ahí. Ahora, sí, que también los vecinos- cuando más se revisa en términos clínicos, cuando genera, obviamente, problemas en la relación de pareja o en la misma persona, cuando no hay este confort. Es decir, cuando solo y solo la respuesta sexual se presenta ante la presencia del fetiche. Por ejemplo, una persona que sea fetichista de ropa interior, que solo y solo si su pareja trae ese calzón rojo, va a tener erección Sí, o no, va a no, tener claro. orgasmo. Entonces, cuando ahí ya estamos hablando un poquito, hay algunos autores que ahí ya dicen que ya estamos dentro del campo de las parafilias, porque ya estamos hablando de un tema que incomoda. ¿El Y que- Golden Shower ok, es una parafilia? No. Pues es una expresión comportamental. ¿Qué es el Golden Shower? Porque a lo mejor no. Que te guste que te orinen Que te u guste que te orinar. orinen o orinar. Ok. Entonces, sí, que es la urofilia. No está dentro de los fetichismos porque es una práctica que no implica un objeto. Y el sado, sí. El sado es otra expresión comportamental también totalmente distinta al BDSM, que implica el bondage, la dominación, la sumisión y el masoquismo. Pero aunque muchos se engloban en los fetiches, porque al final hay objetos que se involucran, se consideran expresiones diferentes o por, o digamos por secciones. Ok. El fetiche, digamos, es siempre hay una cosa, un objeto. Y si yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que nunca tengo respuesta sexual o nunca llego al orgasmo si no traigo mi calzón rojo puesto y eso me incomoda o le incomoda a mi pareja, Ahí lo ya podríamos revisar. Ok. Pero si está consensuado y a ti no te importa, ya está. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros interesante. fetiches les ¿Cuánto gustan? estamos aprendiendo? A No ver, sé, ¿qué- hay tú muchos. di el tuyo, Charly. Es que no sé, te juro que estoy pensando, por eso te preguntaba si era raro que no tuvieras algún fetiche. ¿Los Por pies ejemplo, no? ¿No te gustan olor los de pies? calcetines. Eso es rinofilia. El calcetín estaría el fetiche, pero si a ti lo que te prende es el olor del calcetín, hablamos de rinofilia, es decir, un gusto particular por el olor y el olor es el que te prende. Oye, los olores son súper importantes. Yo Por tengo una ejemplo. amiga francesa que me decía, ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en México, y me decía, yo no entiendo por qué los mexicanos, antes de estar con tu chava o así, se meten a bañar. Y yo le decía, pues es normal, quieres estar limpio, Por quieres limpieza. estar presentable, quieres estar... Y me decía, no, es que el sudor olor. es lo que nos prende, es lo que... Y tiene razón. Pues en realidad sí hay una enorme carga de feromonas naturales. Eso de que la feromona que te compras, eso por favor no compren mitos. Pero naturalmente, pues nuestras feromonas están en el vello púbico o en el pubis. O sea, las que estamos depiladas ya nos quitamos un montón Que de es feromonas. la mayoría, creo yo, porque se puso de moda, ¿no? Pero en las axilas. Y por ejemplo, cuando estamos en momentos de ovulación o en picos ovulatorios o menstruando, las axilas por eso huelen más. Porque estamos así. Todo huele más, claro. Véngase para acá, pero. Digo, hay de sudores a Es una sudores, cosa ¿no? de O sea, gustos, de gustos. Pero Sí, hay mucha gente que sí le excita mucho el olor fuerte. Sí. O sea, entonces a lo que voy es, miren, aquí no juzgamos, muchachos, Es que no- pero no habría existe, por qué ¿no? juzgar, No, está sí, claro. claro. A lo Son mejor a mí no me gustos. gusta el olor así como, pues todo. Penetrante. Penetrante. Me gustan Dale. otras penetraciones, muchachos. Oigan, qué El buen olor no. tema esto de los fetiches, la Total, neta, ¿no? ¿eh? Porque todos tenemos. Vayan pensando ya en casa qué fetiches tienen y vamos a ver qué piensa la gente sobre esto de los fetichismos. Y nosotros mientras vamos preparando el armario de Plátano Melo. Chéquense esto. Ay, nos vamos a divertir. ¿Sabes qué es un fetiche? Sí, ¿Qué fetiches conoces? pues es el gusto por alguna cosa que no es precisamente sexual, pero que te excita, ¿no? ¿Qué opinas del fetiche que tiene algunas personas con los pies? Pues mira, es cuestión de sexualidad, cada quien vive su sexualidad como le gusta. Pues cada quien tiene sus gustos, no puedo juzgar.